Buenos días. En este video vamos a mostrar en forma resumida todas las tareas del proceso editorial. Se mostrará las etapas por las que pasa un artículo desde su presentación hasta su publicación final. El proceso editorial es el mismo utilizado en OJS2, presentando más flexibilidad en el uso de las etapas del flujo de trabajo, de los roles involucrados en cada etapa y una nueva forma de comunicarse entre los diferentes usuarios del sistema. Cada revista adaptará el proceso editorial y los roles involucrados a sus necesidades. En la explicación utilizaré los siguientes roles en el proceso de publicación: autor del artículo, editor de la revista, editor de sección, revisor, gestor de la revista, corrector de estilo o editor de copia, corrector de prueba y diseñador. Es el administrador del sitio quien crea la revista y asigna a los usuarios gestores de revista o editor. Luego, el gestor de la revista es quien configura los datos de la revista, el flujo de proceso editorial, el sitio web y la distribución. Voy a mostrar cómo se crea un número de revista. El editor va a ingresar a la revista con los datos de su cuenta, va a posicionar el puntero del mouse sobre su nombre de usuario y luego presionará el menú panel de control para ingresar a la vista editorial. Luego deberá hacer clic en la pestaña Números que se encuentra en el bloque de menú izquierdo y se mostrará la pantalla de números próximos. En esta pantalla se muestra el listado de números que no han sido publicados. En el ejemplo no hay ninguno que cumpla con esta condición. Deberá presionar el botón Crear número que se encuentra en el sector derecho del panel central y se mostrará el formulario donde podrá completar el número de volumen, el número de revista, el año y el título del número de revista. La revista debe tener definido el modelo a seguir, por ejemplo, completar solamente número, año y título. La revista también tiene que definir la periodicidad para publicar un número, por ejemplo, 2 números por año. Luego debe ingresar una descripción, una imagen de portada y presionar guardar para grabar los datos del número creado. Para crear el número no se habilita el cuadro de texto para identificar la imagen. Luego deberán editar el número de revista para completar este dato. Ingresando a la pestaña Números anteriores, visualizará el listado de números publicados. Podrá editar, eliminar o ver números anteriores. Al presionar la flecha azul que se encuentra a la izquierda del título del número de revista, se despliegan los siguientes botones. Los voy a explicar de derecha a izquierda. Borrar permite eliminar el número. El botón Eliminar número publicado permite despublicar el número. Ver para visualizar el número de revista en la vista del lector y editar para modificar el número. Presionamos editar y se muestra la pantalla con el listado de artículos. Al presionar la flecha azul que se encuentra a la izquierda del artículo, puede eliminarlo. También, presionando envío, visualizará los datos del envío o artículo, donde el usuario gestor de la revista o editor podrá modificar datos del mismo, por ejemplo, completar metadatos que no fueron ingresados. Las funcionalidades explicadas en números anteriores también se aplican para números próximos. Al final del proceso editorial, explicaré cómo publicar un número de revista y organizar la tabla de contenido. El flujo de trabajo editorial consta de las siguientes etapas: envío o presentación del artículo, revisión, edición y producción. Voy a explicar el flujo de trabajo editorial mostrando los usuarios involucrados según sus roles. Se va a representar a los roles que participan del trabajo editorial con un color para identificarlos en las tareas del proceso editorial. El autor se va a representar con el color amarillo, el editor con el verde, el editor de sección con el naranja, el revisor con el rosa. A los roles corrector de estilo o editor de copia, diagramador o diseñador, corrector de sintaxis con el color violeta.
al gestor de la revista con el color celeste y al lector con el color gris. Vamos a comenzar con la etapa de envío o presentación del artículo. El autor deberá presentar su artículo adjuntando el mismo al sistema de publicaciones digitales con OJS e ingresará los datos adicionales solicitados. El editor de la revista deberá asignar los editores de sección para pasar a la etapa de revisión. Luego el editor determinará si el artículo pasa a la etapa de revisión. Podrá consultar a otros miembros del equipo editorial o realizar preguntas al autor utilizando una nueva funcionalidad de discusión de OJS3 o bien rechazar el artículo sin enviarlo a revisión. Bueno, ahora lo explicamos paso a paso. El gestor de la revista, en primer lugar, configura la misma según políticas definidas. Crea y administra usuarios y roles. El autor envía el artículo a la revista, acepta las condiciones estipuladas e ingresa los metadatos asociados. El editor asigna el artículo a un editor de sección para que comience el proceso editorial. Cuando el editor asigna un editor de sección a un artículo, las tareas del proceso editorial las realiza el editor de sección, ya que el editor solo va a supervisar esas tareas. Entonces, el editor de sección decide si el artículo pasa a la etapa de revisión o bien rechaza el artículo. Bueno, en la etapa de revisión se realizará la revisión del envío por uno o más revisores. La misma puede ser realizada por pares u otra revisión requerida por el autor. Cada revisor accede a una versión ciega de la presentación, revisa el contenido y hace una recomendación. El editor de sección lee los comentarios y debe tomar una de las siguientes decisiones: aceptar el artículo con revisiones o someter el artículo a una nueva revisión cuando las correcciones son importantes, o bien rechazar el artículo. Los artículos que son aceptados pasan a la siguiente etapa y los que no cumplen con las condiciones especificadas finalizarán aquí. Bueno, ahora detallamos paso a paso la etapa de revisión. En primer lugar, el editor de sección asigna los revisores. El revisor debe decidir si acepta la tarea. En caso de aceptarla, envía al editor de sección la evaluación del artículo, las recomendaciones y la calificación. El autor revisa el estado de su envío, lo corrige según indicaciones, cambia los archivos enviados y lo envía nuevamente al proceso editorial. Es el editor de sección quien toma la decisión editorial, según las recomendaciones realizadas por los revisores. Puede someter el artículo a una nueva ronda de revisión o bien el artículo es rechazado o pasa a la siguiente etapa editorial. En la etapa de edición, el usuario editor de copia o un miembro del equipo editorial trabaja con el artículo revisado, mejorando su precisión y claridad. Los artículos se mejoran con un corrector de estilos, enviando a los autores respectivos para que realicen las correcciones pertinentes y pasa a la cuarta etapa. Ahora explicamos paso a paso las actividades. El editor de sección asigna un corrector de estilo al artículo. El corrector de estilos revisa el artículo mejorando su precisión y claridad. Luego el autor revisa el trabajo desarrollado por el corrector de estilo. En la etapa de producción, el editor de diseño u otro miembro del equipo editorial convierte una copia del artículo a PDF, XML, HTML, EPUB u otro formato en línea para ser publicado en un número de revista. Esta copia se envía al autor y a otro miembro del equipo editorial para corrección de prueba. Cualquier cambio se realiza mediante el editor de diseño y el artículo se envía para programar su publicación. El editor de sección asigna al artículo un usuario diseñador. Prepara los archivos en HTML, PDF y otros según lo definido por la revista. El autor revisa el trabajo desarrollado por el diseñador. El editor de sección recibe el artículo final y con esto finalizamos las etapas del proceso editorial. Y el artículo se envía para programar su publicación.
El editor o gestor de la revista deberá crear un ejemplar o número de revista, programar para su publicación y organizar la tabla de contenido. Luego se publica el número de revista de acuerdo a las políticas de suscripción. Se ofrece el contenido inmediatamente o con restricción. Bueno, una vez que terminó el proceso editorial, el artículo es almacenado en el sistema como publicado o como rechazado si no finalizó en las etapas del proceso editorial. En cuanto a la publicación del artículo, se puede publicar en un número de revista actual. En tal caso aparece para lectura en texto completo con la barra de ayuda, los metadatos y los enlaces a recursos mencionados.